Cada año, miles de personas caminan durante días y noches para llegar al templo de San Juan de los Lagos. Van por fe, por promesas y por milagros. Pero algunos regresan con algo que no pidieron. En estos caminos se escuchan pasos cuando nadie va atrás. Se ven sombras en medio del campo y hay quienes juran haber sido tocados, llamados o seguidos por algo que no era humano. Lo que escucharás a continuación no son leyendas, son relatos reales de peregrinos que aseguran que no caminaron solos. Cuenten sus experiencias más random camino a San Juan de los Lagos. Este es mi momento, agárrate de tu asiento. Soy de León, Guanajuato y llevo 6 veces yendo a San Juan. En una ocasión, cuando empezaron a abrir el camino después de pandemia, fuimos mi mamá y yo y el camino estaba muy solo a comparación de otros años. Íbamos bien, pero no sabíamos el camino exactamente. Por la comunidad del Saucillo, que queda antes de las cruces, vimos un grupo delante de nosotros. Iban contando que eran maestros. Decidimos seguirlos ya que decía que tenían años yendo, pero hubo un momento en donde iban caminando muy rápido. Sin mentir, si corriendo los alcanzaba, volteaba hacia atrás y ya no veía a nadie. Hasta que uno de ellos dijo, sí, como aquí que descuartiz, a los maestros. En ese momento yo me paré en seco, sabía que ya había valido madres y sentí el peor miedo que he sentido en mi vida. Volteé con mi mamá y le dije, ya nos perdieron. Y sí, ya íbamos para un barranco. A nuestro alrededor solo se veían piedras gigantes y árboles. Mi mamá gritó por ayuda. Y sí, iban unos peregrinos muy arriba de donde nosotros estábamos, y uno de ellos con su voz nos empezó a guiar. Salimos al camino que sí era. Llegando a León, busqué sobre esto y sí, en Google me aparece que ahí habían desvivido a unos maestros. Es de lo más común en San Juan de los Lagos encontrar ánimas que van caminando y quieren cumplir sus mandas porque en vida no lograron hacerlo por uno o por otro motivo. Si tú le preguntas a alguien que ha ido a San Juan de los Lagos al menos 2 veces, tiene una historia que contar. Hace aproximadamente 13 años fui con mi papá, mi hermano pequeño y unos compañeros de trabajo de mi papá. Éramos como 16 personas, pero 6 iban en carros y camionetas, donde se cargaban nuestras cosas y la comida, etc. Ellos nos esperaban en algunos puntos. Como éramos muchos en el grupo caminando, cada quien iba a su paso, y yo iba hasta adelante con 3 compañeros de mi papá, solo que ellos iban en su plática y yo sola adelantito de ellos escuchando música. El chiste es que pasando Agua de Obispo eran como las 4 de la mañana, hacía un frío espantoso, de esos que no se siente el viento, únicamente se siente muchísimo frío. Íbamos todos bien enchamarrados y una señora se me emparejó en el camino. Cuando me habló me dijo, ¿vienes sola, niña? Y yo le dije, no, vengo con mi papá y sus amigos. Y me empezó a sacar plática, que de dónde veníamos, que si ya estaba cansada. Yo iba viendo hacia el frente, pero de reojo la vi a ella. Era chaparrita, tenía una falda y un rebozo y traía trenzas. Se veía muy mayor y traía una bolsa de esas que son como del mandado, pero de las que te dan en los dulces ahí en San Juan, y traía otro costal dentro de la bolsa. De repente se me empareja un compañero de mi papá del otro lado, por donde no iba la señora, y me dice, ¿con quién hablas? Y yo, muy despreocupada, le dije, con la señora. Y dice, Jessie, vienes hablando sola, venimos aquí atrás de ti y no hay ninguna señora. Cuando volteé, efectivamente no había nadie. Me dio muchísimo miedo, pero me dijo el señor, cuando alguien te pida que le ayudes a cargar alguna bolsa, mochila o costal, no lo hagas. Y pues ya esa fue la última vez que me fui caminando a San Juan de los Lagos. Hay un montón de historias acerca de esto. Te encuentras a alguien en el camino y te pide cargar una bolsa y que la entregues en la iglesia. Usualmente son restos. Puede también tratarse de ropa o de otros elementos, pero tú estás ayudando a las ánimas al llevar cosas que ellos no lograron llevar en vida. ¿Te ha pasado alguna vez o te has enterado de algo? Déjamelo en comentarios. Vamos a la siguiente historia. A mí me pasó algo. Iba con un grupo de amigas de mi trabajo cuando una señora que iba en otro grupo dijo, vamos a rezar el rosario, acérquense. Y cuando dijo esto, era de madrugada, como entre 2 y 3 de la mañana. Entre los árboles pasaron 4 pájaros grandes aleteando y burlándose fuerte. Esta fue la última vez que yo fui, y el año antes miramos un señor de entre 80 y 90 años descalzo con la planta de los pies sangrando. Y les dije, miren, pobrecito. Y cuando los demás
más voltearon a ver, él ya no estaba. Yo he ido varias veces y en una de estas ocasiones en el Cerro de las Cruces se me emparejó un hombre. Yo iba con mi hija, el señor me saludó por mi nombre y le pregunté, ¿me conoce? Y él me respondió, sí, no solo a ti, también a tu papá. Esto me dio confianza, así que seguimos caminando y platicando con él sobre mi papá. Yo le comenté que si sabía que mi padre había fallecido y él me dijo que sí. Seguimos platicando durante el camino hasta llegar al río que está en la mesa. Y de pronto él me dijo, yo hasta aquí llego. Me dio gusto verte y platicar contigo. Tu papá te quiere mucho. Me tocó el hombro. Él tenía las manos heladas. No le di importancia en ese momento porque era el frío que estaba haciendo en el lugar. Luego lo dejé de ver, pero después ya no podía caminar. Se me hizo tan pesado el camino, yo ya no podía. Yo llegué a duras penas. Hubo personas que me ayudaron a caminar, pero al llegar a la entrada del templo, ahí volví a ver al hombre. Él sonrió, se inclinó ante mí como si me estuviera agradeciendo la ayuda y detrás del señor iba la pareja, esos con el bebé en brazos y él estaba envuelto en la cobija que yo les regalé. Así de pesado es el camino cuando sí ayudas a alguien. Mi abuelita cuando era joven iba en una peregrinación que es de San Felipe, Guanajuato hacia San Juan de los Lagos. Para no hacer la historia tan larga, resulta que con mi abuelita iban otras dos señoras. Eran del mismo pueblo y eran amigas. No recuerdo por qué se quedaron atrás del grupo. La cosa es que el velador no las esperó y se quedaron a oscuras en un rancho o un pueblo de Jalisco. Llegaron a un lugar muy solo y dice mi abuelita que de la oscuridad salió un niño güerito con una lámpara de gas. No se le miraba la cara porque llevaba un sombrero. Cuando una de ellas le dijo al niño que dónde estaban, él les dijo el nombre del lugar y también les preguntó que si iban en la peregrinación. Las tres le dijeron que sí, que se salieron en tal lugar y que luego se perdieron. Pues ándale que el niño les dijo que de donde ellas estaban hasta donde iban los de la peregrinación eran 4 horas de camino, pero que no se preocuparan porque él las iba a guiar. Mientras el niño las llevaba, ellas iban atrás de él, pero le decían que iba caminando muy rápido, cuando de repente una de las señoras dijo, se me hace que este niño no está vivo. Y le preguntó, oye niño, ¿tú eres un fallecido? Y el niño le daba risa, decía que no, que nada de eso. Ya para terminar, de repente les dijo, miren, ahí va su peregrinación, yo ya cumplí con mi promesa. Pero en ningún momento le vieron la cara. Cuando el velador les dijo que dónde estaban, el señor se sorprendió porque pensó cómo es posible que en unas cuantas horas nos hubieran alcanzado si donde ellas se quedaron estaba lejísimos. Comenta, da like y comparte. Estos fueron solo algunos de los relatos que se escuchan en el camino hacia San Juan de los Lagos. No sabemos qué fue lo que siguió a estas personas. No sabemos si las presencias que describen aún caminan ahí, pero los caminos guardan memoria y a veces la memoria responde. Esto fue Voces entre las tumbas.